recibieron de Dios en esta noche? Levanten la mano que recibieron presencia, poder, sanidad, libertad. Hay alguien aquí, revísese si de pronto vino con un dolor o un malestar y ya no tiene nada, porque pudo pasar aquí mismo, aquí enseguida. ¿Hay alguien? ¿Ah? Pero de que recibieron, recibieron. Amén. Y hay otros que pasaron por algún enfermo que tenía en hospital. ¿Cuántos creen y tienen fe que ese enfermo en nombre de Jesús está sano? Y está mejor. Escuchen estas frases. Hay un hombre que dice la Biblia que fue el hombre más sabio de la tierra, que se llamó, ¿cómo? Salomón. Y todos estos años, ya tengo varios años de estar estudiando al pueblo de Dios desde Génesis y todos los tratos de Dios para con cada hijo de él. Y ya voy por Salomón, ya voy por Jeroboam, que es el hijo de Salomón. He visto muchas historias en la Biblia y en una serie que yo me veo, que antes de ver, respeto a los que ven novelas, pero yo me veo una que tiene base bíblica y ahí estoy aprendiendo muchísimo. No le digo que yo no he visto, yo también veía novelas, pero ahora con esa serie bíblica no me da tiempo. Y estudiando Salomón, ¿por qué Eclesiastés al final dice? Eclesiastés al final dice, mira, Salomón fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que no ha habido otro como Salomón. Y tú sabes que Dios Salomón al final de su discurso tenía palacios enchapados en marfil, en mármol, en oro y en piedras preciosas. El hombre tenía cama de oro, tomaba su vino, su agua en copa de oro, platos de oro, la mejor ropa de reyes, de un rey, la vistió Salomón. Pero de todas maneras el Señor un día le dijo: Salomón, ni con toda la ropa que tú te pongas, jamás vas a superar al vestido de las flores. Y al final, después que Salomón se las embarga, que Salomón comete gran pecado, el hombre más sabio y pecó. ¿Estás escuchando? El hombre más sabio y peca, y no fue cualquier pecado. Cayó en la lascivia. Muchas mujeres, 1000 mujeres tuvo Salomón, idolatrías y una cantidad de cosas que se le vino a Salomón. Y un día él dijo: Señor, pero ¿para qué tanta sabiduría? ¿Qué es el hombre? Si al final el ser humano no se sacia con nada. Por eso hay una palabra que dice: el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Por eso que existen los chismosos. Y yo me desato de eso en el nombre de Jesús. Antes de amén. Salomón se sentó y vio los palacios, el oro, el templo, que Dios dijo que David no iba a construir templo sino él dijo, y se cumplió la promesa, y la cumplió Salomón. Tremendo templo para el arca donde estaba la presencia de Jehová. Venían reyes de todas las naciones a ver lo que Salomón había hecho, gracias a Dios. Y venían a escucharlo una mujer, una reina llamada Saba, la reina de Sabá. Recorrió desiertos, mares, atravesó al otro continente, nada más para ir a escuchar a Salomón, porque la sabiduría de este hombre era incomparable. Y Salomón pecó, porque al final él dijo: el ser humano puede tener todo, casas, riquezas, mujeres, yo he probado de todo, pero he llegado a una conclusión, que todo es, ustedes saben más que yo, todo es vanidad.
Y ese mismo historia de David y Salomón, tengo unas frases que se las voy a regalar. Le vengo a hablar hoy no como una predicadora nada más, sino como una amiga que te voy a dar un consejo. Este consejo puede ser para los señores, para las mamás, para los jóvenes y para los niños. El que la quiera recibir, reciba. Frases. Primera frase. Si siempre vas a estar pendiente a lo que los demás piensen de ti, no vas a poder servir al Señor. Esa me golpeó primero a mí. A mí primero. Y por eso yo estoy parada en la raya en muchas cosas hoy en día. Si piensas todo el tiempo, estás pendiente, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué hablaron? ¿Quién me vio maluco? ¿Quién no me saludó? Si todo el tiempo estás en esa, no le vas a poder servir a Dios. Esto es un consejo que se lo dio un profeta al rey David. ¿Sabías tú eso? Una sola vez yo no era capaz de levantarle ni siquiera la voz a mi mamá biológica. Ella partió con el Señor. Yo no era capaz. Y de decir malas palabras, vulgaridades, eso no se podía decir en mi casa donde me crié con mi abuelo, porque te partían la boca. La única vez que me senté con mi madre biológica, como un año antes que ella muriera, de varias veces que yo sí me sentaba con ella y hablaba con ella, aunque a algunas personas no les parece, porque a veces la gente quiere que uno le esté contando toda su vida y eso no es así. Hay cosas que quedan en la intimidad del hogar, de la familia, o entre tu pastor o tu pastora, Dios y tú. Es así o no es así. Y entre esas tantas que me enteré secretos de ella, y ahí perdonamos y pedimos perdón. Una vez a mí cada rato me decía, tu mamá por ahí anda hablando mal de ti, que tú no la ayudas, que tú no le das, que tú no sé qué. De esquina en esquina, en ese barquecito por donde me crié. Y yo no le prestaba atención. Y esas son cosas de vejez, porque ella sabe muy bien que yo sí la ayudo. Pero no se puede esperar más de alguien que no se crió con esa persona. Uno, el que ha sido hijo apartado, hace un esfuerzo sobrenatural con la ayuda de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Pero mucha gente no sabe entender eso. Pero dejemos eso ahí, que Dios pese los corazones. Y un día, yo de tanto escuchar, tu mamá anda hablando de ti, diciendo, Dios me va a que voy a hablar con ella, porque a mí me interesa es ella. A mí no me interesa lo que el resto del mundo mundial hable de mí. La Biblia dice, si van a hablar mal de ti, que sea por el Evangelio, pero no por malhechor. ¿Qué hace una así? Y si yo ando mal, me tengo que enderezar. Pero ya cuando un padre está hablando cosas negativas, sí hay que prestar atención. Por amor a ese padre, porque hay una palabra que pesa, que dice, el hijo que honra a mamá y a papá, le va a ir ¿qué? Bien. Y si mamá se está incomodando, voy a hablar con ella para ver lo que pasa. Me senté con mi madre y le dije, cariñosamente le decía Ufe, entonces, así sin pelear. Imagínate tú, si tú que eres mi mamá, te pones ahora de esquina en esquina mal de mí, imagínate, que se deja para el resto de gente. Está pasando esto, esto y esto y esto, dígame si es verdad. Ella agachó su cabeza y casi no quería, tenía vergüenza. Y las dos nos conmovimos. Y yo que para llorar soy rapidita, pero eso me sirve porque me sana Dios, que el alma me la sana cuando yo lloro. ¿Sabías tú eso? Yo descanso cuando lloro. Y mi mamá ese día hubo una libertad maravillosa, más nunca mi madre le escuché más nunca hablar mal de mí. Se cerró ese camino. ¿Por qué le digo eso? Que hable el resto de la gente mal de ti. A veces no hay que prestar atención, hay que orar y si tú eres responsable de algo, a conducta y perdonar y pedir perdón. Pero si es alguien, hablando de los padres,
ahí sí hay que prestar atención. Y hay que hablar para cerrar puertas, para que no quede ahí un resentimiento y una cosa bien fea, que eso después va de generación a generación. Yo conozco hijos que ya son señores y se murió su papá y ellos nunca le volvieron a hablar del papá. El papá se murió y el hijo quedó enojado con su papá. Se murió la mamá y se murió la mamá enojada porque nunca le pidió perdón. Y después esa historia se repite, porque lo que yo estoy estudiando en esta palabra de los reyes, de los primeros reyes del pueblo de Israel, y antes de los reyes, de cada hijo de Dios que Dios usó, vean, la consecuencia del pecado va de una generación a otra generación, y alguien tiene que parar eso. Y yo en el nombre de Jesús, de mi cuenta yo corté y paré con eso con mi mano. Otra frase que te voy de consejo: si las personas supieran que los problemas les hacen bien, no se les quitarían su enojo con los demás, sino que los usarían para llegar más lejos de lo que se imaginan, y así Dios nos va a demostrar su potencial. Si usted supiera que el problema que estás pasando es la oportunidad más grande de tu vida para llevarte Dios a otro nivel. ¿Cuánto están escuchando eso? ¿Estás entendiendo eso? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos desquitarnos con todo el mundo, ya no le voy a hablar más y lo insulto y me aparto y le digo su poco de cosas y no me hable más y vamos peleando. Y vamos a ver que muchas de esas personas que hoy son, como dicen los barranquilleros dicen, esa es una galilla, o me la tienen montada. Ese tipo de personas o de circunstancias o la enfermedad que tiene, si supiera que es para Dios demostrar su gloria y es para llevarte a otro nivel, entonces ya no nos estaremos amargando y peleando, y quien dime que Dios te tiene también. Otra, a diferencia de Saúl, ¿se acuerdan quién era Saúl? El primer rey de Israel. Y no porque Dios quiso ponerlo de rey, el pueblo quería tener rey como las demás naciones, y Dios dijo, pues ¿quién es rey? Tome rey. Y Saúl después se desguayangó, se boteó, se apartó de Dios, se endemonió y andaba consultando a la bruja en vez de buscar a los profetas de Dios. La diferencia entre Saúl, oye bien esto, y David, no sé, y la diferencia de Saúl, entre Saúl y David es la siguiente: que David no se apegaba a sus inseguridades, a sus defectos. Miren, si yo me clavara o me estacionara en mis defectos, en mis inseguridades, porque insegura, claro que reconozco que todavía soy insegura y estoy luchando con eso. Si tú te vas a quedar detenido porque tú tienes debilidades, porque no puedo, porque yo no sirvo para eso, porque yo tengo mucho, porque pequé,
abogado o el que está en casa. Ese es como, fuera todo quisiera un nombre de eso. Ese es como el que alcanzó lo más alto en su carrera profesional. Entonces, no se distraigan con ese aparato, porque aquí está la presencia de Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? No se crean que mientras que uno está predicando, también a veces el que está mirando, orando los intercesores. Miren, tanto era el desprecio de los hermanos de David, que cuando vinieron a ungir a David, Samuel le dijo al papá: muéstrame cuáles son tus hijos, porque Jehová ha dicho que uno de tus hijos necesita ser ungido como el próximo rey de Israel. Y el papá enseguida le mostró lo mejor que tenía en la casa, que eran los hermanos mayores. Cuando Samuel le ponía la mano para mirarlo, para ver si era ese, Dios enseguida le hablaba a Samuel: ese no es. Pasaba el otro: ese no es. Pasaba el otro: ese no es. Y Dios le dijo a Samuel: es que ustedes los seres humanos se fijan de la apariencia, mas yo, Jehová, miro lo que hay en el corazón. ¿Cuántos están aquí? Y de casualidad no tienes una ñapa por ahí, no tienes alguien por ahí, otro hijo de casualidad por ahí, tú no tienes alguien por ahí, Dios por ahí escondido. Y Dios, papá, Isaí, ¡ah! ¿Cuántos aquí se han sentido como la última opción? Que se acuerdan de ti ya cuando no más opciones. Miércoles, vamos a hacer un grupo, un evento de alabanza. No vino ninguna de las cantantes. Y es que ya ve quién va a cantar. La pastora Liana, borrón, eso está echado a perder. Fulanita, el hermano Jesús, que el hermano Jesús que está cantando y que viene intercediendo. Gloria a Dios por el hermano. Ríanse, porque es mejor reírse. Pero en la escuela, en la vida matrimonial, en la iglesia, en el empleo, en algún momento de tu vida, tú y yo nos hemos sentido como la última opción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vino la última opción, hediondo a la garrapata. Y él no sabía qué estaba pasando. Y le dijo: papá, David, ven acá, pelado, échate para acá. Y le dio a Samuel: bueno, este es el último hijo mío. Mira para ver. Y apenas lo vio Samuel y lo miró, el Señor le habló a Samuel y le dijo: este es. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Tú eres la persona escogida, amigo, que está en este lugar. Quizás viniste y vienes aquí porque crees que no tienes más nada que hacer, o te has sentido que no eres lo primero para las personas que tú más has amado. Pero déjame decirte que hay alguien, una persona maravillosa, que tú para él eres la primera opción. ¿Cuánto dicen amén? Hizo tanto
espíritu y tiene sus oídos activados para ver quién Dios le dice, usted está facilito de que Dios le revele la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso que siempre se dice, no mires a la persona ni a su parecer de que está predicando. Escucha a Dios, que es lo que más nos interesa a todos los predicadores. ¿Cuántos predicadores dicen amén a eso? Amén. Nunca olvides de dónde te sacó Dios y quién eres ahora. No te olvides, Eliana, de dónde te sacó Dios. Yo voy a cumplir ahora. ¿O ya lo cumplí? Bien, sí, ya lo. Porque yo me acuerdo que yo acepté a Cristo antes de la fiesta de San Antonio. En el año 2000. Y la San Antonio va a ser mañana. Y que mañana. No te olvides, Eliana, de dónde te sacó Jehová. Casi en una fiesta patronal que para mí eso era la maravilla, pero no por el ídolo, sino por los desórdenes que se formaban. Voy a cumplir 24 años de estar en eso, en el Evangelio. 24 años. ¿Y saben qué le voy a decir? Nunca tendré yo que olvidarme de dónde me sacó Dios. Si alguien no me acepta, es el problema de él o de ella con Dios. En aceptándome, Dios diga conmigo, Dios me aceptó a mí primero. Y sabe que sin conocer a todos y sin todavía pararme en una tarima, ya Dios me había aceptado y me había amado. Entonces, ¿por qué nos vamos a afligir cuando nos pasan algunos problemas que ya no queremos ni servirle a Dios? Amén. No me voy a olvidar de dónde Dios me sacó, pero tampoco te olvides lo que eres ahora en Dios. Eres una piedra preciosa, un linaje escogido, eres una reina, eres un rey y sacerdote del linaje de Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo pasa, digan conmigo, el tiempo pasa. Y queda como de costumbre atrás la inocencia y acumulando experiencia. El tiempo pasa. Hermano, no te preocupes, tranquilo. Tú tranquilo que el tiempo pasa. Esa niña que ahora le da cantaleta, que le hace la vida difícil, y uno dice, ay, ¿por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? El tiempo pasa. Y cuando ya son adolescentes, tú quieres que otra vez vuelvan pequeñitos porque ahora ya se te salió de las manos. El tiempo pasa y queda como de costumbre atrás en la inocencia y acumulando experiencia. Experiencia que no siempre significa aprendizaje y mucho menos superación, sino heridas que se acumulan y van minando el propio futuro. Miren, yo les voy a dar un consejo. Para algunos es un fastidio cuando uno quiere hablar y arreglar las cosas aquí en la tierra. Para otros es imprudencia. Y es verdad que no hay que estar con la cantaleta por cualquier cosa. Pero hay cosas donde no puedes dejar pasar más tiempo. Porque un problema, dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo. Un problema que empezó por una mala palabra o por una mala expresión, si se deja ahí y nunca se llega a tratar el caso, viene otra situación parecida con la misma persona, con la misma situación, y el problema se va a volver más grande. Y ya no solamente te va a tocar a ti, sino que va tocando a tu generación. Ya los hijos tuyos también se meten en el problema. Ahora también está metido el marido y está metido media iglesia. ¿Es así o no es así? Quiere decir que no siempre dejarle las cosas al tiempo, no siempre es la mejor opción. Porque se puede complicar más la cosa. Se puede complicar más. Por eso la palabra dice, hablemos verdad los unos con los otros. ¿Es así o no es así? Estos son consejos que los saqué de la serie de la vida de David y de Salomón. Ni siquiera son palabras mías. Pero el tiempo tiene una forma de lidiar con nuestros sueños. Basta poder usarlos de forma eficaz.
La Biblia que te aconseja, Dios, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Cuánto dicen amén a eso? Una de las consecuencias del pecado es tener que convivir con personas que no se olvidan de tu pecado. Te lo repito. Hay gente que no sabe qué clase de pecado cometieron algunos pastores, líderes, hermanos de esta iglesia antes de llegar a Cristo, sino que saben de nosotros en la hora, y eso no está mal. Pero hay veces que algunos se sienten tan indignos y dicen: vea, ojalá yo fuera como fulanito, que se ve que nunca pecó, nunca se emborrachó, nunca se acostó con una mujer antes de casarse. Y si tú supieras, mi hermano, he aprendido que ningún ministro de Dios, ni Salomón, que fue el hombre más sabio, no hay pastor más sabio que Salomón, no hay apóstol, profeta más sabio que Salomón, y Salomón cayó. Ahora yo voy a caer porque Salomón cayó. La Biblia dice: el que cree que está fiel en algo, mire que no caiga en lo mismo. Los errores de otros nos ayudan a no cometer los mismos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y eso nos enseña que por muy líder, por muy hermano, por muy cristiano, también se le ensucian los pies de pescuezo. También le da mal olor. También coge rabia. Son seres humanos. Cuando entendamos eso, no vamos a idolatrar a ningún ministro de Dios. Eso es lo que aprendí yo entre la vida de Saúl, de David y Salomón. Vean, el pecado, la consecuencia del pecado, no es tanto lo que uno va a recoger. Cuando una persona adultera, fornica, vean, y si está en Cristo, esa cosa es fuerte. El lugar donde más palo le dan a la gente, después que cae en uno de estos pecados, es la iglesia de Cristo, y es triste reconocerlo. Que es donde debiera restaurarse más a la gente. El otro problema es que hay gente que no se deja restaurar, que es otra cosa. Amén. Amén. Pero ¿saben qué le voy a decir? No tanto es que tú peques, sino tener que convivir con gente que conoció tu pecado. Porque mucha de esa gente no van a perdonar. Y no te van a ver como la hija de Dios restaurada, salvada y que se arrepintió y que tiene mucho valor, sino que van a ver siempre: y esa que también pecó, esa también cayó. O sea, ahí está, que no te lo digan, a veces hasta con las actitudes. Amigo que estás en este lugar, no se dice que el cristiano no peca. Todos nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos, porque hasta con un mal pensamiento pecamos. Y el que diga que no ofendió a nadie, que no vaya, es un varón perfecto, y no hay ninguno. Porque perfecto era Salomón en su sabiduría, y mira lo que le pasó a Salomón. ¿Qué es lo que manda Dios? Que la conclusión del discurso, la conclusión del discurso dice, y esta es la conclusión: que te teman a ti, Señor, y guarden los mandamientos. Esa es la conclusión. Cuando una persona, no importa las debilidades que tenga, no importa si fue ratero, si fue asesino, si fue adúltero, si fue drogadicto, no importa de dónde Dios lo sacó, pero si llega a la conclusión que él o ella tiene en su mente y en su corazón temer a Dios y guardar los mandamientos, tranquilo. Eso es todo lo que Dios nos manda. Bueno, mis amados, le voy a terminar aquí para no dejarlo con el tema del pecado, que también te lleva al perdón. ¿Cuál perdón es más importante? ¿El perdón de Dios o el perdón de la gente? ¿Qué perdón tú prefieres? Pregúntale que está a tu lado, pregúntale, ¿cuál perdón a ti te interesa más? ¿El perdón de Dios o el perdón de la gente? Dice, Dios no escoge a gente por su capacidad.
¿Aló? En los peores momentos de tu vida van a haber un grupo de personas. No son ustedes, oye. Hay un grupo que te va a alegrar de tu mal y va a decir, está muy bueno, se lo merece. Ahí tiene. Ella que se creía tanto, él que se creía tanto. Y va a haber otro grupo que te va a dar gloria a Dios y te va a alegrar contigo y te va a dar, te va a animar, se va a alegrar, va a alabar a Dios por tu victoria. Pero ni lo uno ni lo otro, no te aferres a nada de eso, porque a Jesús un día entró a Jerusalén y la gente lo aplaudía. ¡Hosana! ¡Gloria a Dios en las alturas! Ahí viene el Rey de Reyes, ahí viene Cristo. Y los mismos que recibieron a Jesús con palmas, con ramos y con alegría en la entrada de Jerusalén, son los mismos que días después estaban diciendo, crucifíquenlo, mátenlo. Por eso no nos apeguemos ni a los que hablan mal, ni a los que nos rechazan, y tampoco nos apeguemos a los que nos aplaudan, porque a la final démosle la gloria a Dios y que sea Dios el que nos ayude a seguir adelante con nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Alaba a ese pueblo. Aleluya. El pecado es el que castiga. ¿Sabes quién es el que castiga? El pecado. Por eso te aconsejo, no peques. Porque a quien le hace más mal el pecado no es al pastor que te está diciendo que no peques, no es a tu mamá, es a ti, es a mí. El pecado es el que castiga a la persona y no Dios. Dios lo que hace es advertirnos de cuáles serían las consecuencias si pecamos. ¿Es así o no es así? Por eso no le echemos la culpa a Dios cuando estemos mal, recogiendo las consecuencias de nuestras malas decisiones al pecar. Y se la voy a dejar hasta ahí, porque después viene un ejemplo muy maravilloso de lo que es el pecado. ¿Alguien aquí conoce a un jugador de fútbol profesional millonario que se llama Kaká? ¿Dónde están los que les gusta jugar? No crean, a mí me gusta el fútbol. ¿Quiénes conocen aquí a Kaká? Mi nombre es Ricardo. ¿De dónde es? De Brasil. Y es multimillonario. Con este ejemplo termino. La esposa de Kaká, que se llama, creo que Melanie, algo así, dejó al hombre. ¿Y tú sabes por qué lo dejó? Es la otra enseñanza, después la daré otro día. El tipo cristiano, nacido de nuevo, lleno del Espíritu. ¿Sabías tú que Kaká es cristiano? Lleno del Espíritu de Dios. El tipo se casó virgen. Bueno, así como hay mujeres que se casan virgen, también hay hombres. Si no, pregúntele a mi esposo. Yo me casé con un hombre virgen. Kaká virgen, llega al altar virgen, lleno del Espíritu Santo, un hijo de Dios. Y la esposa con la que se casó, en estos días se ha separado de Kaká. No quiere nada con él. ¿Sabes por qué? Y el tipo es multimillonario y es joven. ¿Y sabes por qué la tipa se quiere divorciar de él? Por lo que en la próxima enseñanza un día yo se la doy, que el problema del pecado, ¿qué es lo que lleva a pecar? La insatisfacción. Y se la dejo ahí. La insatisfacción es un espíritu del diablo. Fue el que llegó a los oídos de Eva cuando le dijo, aunque Dios dijo, Eva, yo creo que tú te mereces más que eso. La mujer tenía un hombre de Dios, millonario, tenía todas las comodidades y ya no quiso más nada con ese hombre perfecto. Hay mujeres que yo no sé qué es lo que más quieren. La Biblia dice, conténtate con lo que tienes, porque el problema del pecado es la insatisfacción. Cuando uno tiene y quiere más, y quiere más, y quiere más. ¿Sabe qué? Dios nos manda que nos contentemos con lo que tengamos, que seamos agradecidos. Amén. Porque la gente que está pensando y deseando lo que no tiene, ahí es donde el diablo aprovecha y podemos cometer locura. Póngase de pie y vamos a orar.
entra a mi vida y